¿Cómo les va? Saludo nuevamente en una nueva forma de comunicarnos. Este es el capítulo 8 del Mensajero Supremo de Dios. Voy a retomar de alguna manera el libro que yo escribí y que llega a la secuencia que yo entendí para entender lo que es el sentido que tiene el Evangelio de Jesucristo. Miren, de acuerdo a la Sagrada Biblia, en el Nuevo Testamento, en el Santo Evangelio según Lucas, María, esposa de José y madre del Hijo del Hombre, por obra del Espíritu Santo, o sea, Espíritu Santo de Dios, que es su voz, como yo les digo, que como sombra la cubrió. O sea, así lo establece Lucas, o sea, en el 1 al 35, para que en ese momento dejara de ser hijo del hombre y se convirtiera aún en su seno como el Hijo de Dios. Ella, la Virgen María, se encuentra al lado de Dios en el reino de los cielos. Sin embargo, debemos considerar la sencillez y humildad al aceptar que era una más de tantas siervas de su rebaño. Así lo establece Lucas en el 1 con 46 y 48. Lo que nos dice de su aceptación, porque nuestro Creador la utilizará para engendrar a Jesucristo como Hijo del Hombre, por lo que ella le pedía a Dios que agradeciera su alma, ya que era su Salvador. Un punto que es muy interesante a considerar dentro del cristianismo son las grandes diferencias entre la religión católica y las demás religiones cristianas. Por ejemplo, la religión católica le da a la Virgen María un momento superior a la figura de Jesucristo. No solamente en las iglesias, también sucede en las adoraciones masivas, como en el caso de la Macarena en España, la de la Fátima en Francia, por mencionar algunos simbolismos de la propia Virgen María, que ya se encuentra en gracia y por supuesto al lado de Dios. Esto llevó a las religiones cristianas como a la protestante o a la evangeliza y otras a desaparecer, no solamente las santificaciones producidas en gran volumen por la religión católica, que en cada caso se han establecido por la importancia de cada uno de todos, o sea, de acuerdo a sus valores, la personalidad y entrega a la palabra de Dios, que bien podría existir simbólicamente porque todos los bienaventurados se encuentran santificados, como es la Virgen María, o sea, los apóstoles, Juan el Bautista, Moisés, Abraham, Isaac, o Jacob, Israel, o otros más que lo merezcan. De todas formas, las elecciones o, por supuesto, la determinación de papas los prelados, aunque no necesariamente deban colocar su imagen en cada rincón del centro de oración, ni en todas las iglesias o templos. O sea, nadie conoce a Dios excepto Moisés y, por supuesto, a su hijo. Así que no podemos colocar una imagen de él, pero sí la de Jesucristo. O sea, presidiendo cada templo de oración, cada iglesia cristiana, e insisto, la prefiero en estado de prédica del crucificado. Es lo que yo lo siento, a mi sentimiento respecto a Jesucristo. ¿Para qué? Pues para recordar permanentemente su sufrimiento y su agonía cuando lo vemos a Jesucristo en la cruz. O sea, cuando tenemos el placer de sus palabras escritas en la Biblia, pues para qué vamos a sufrir por verlo crucificado siempre. Bueno, aunque entiendo que muchos cristianos, sobre todo católicos, no coinciden conmigo. O sea, debo decirles que Jesucristo e inclusive la Virgen María no son una imagen, o son la esencia misma de la espiritualidad humana con semejanza nuestra. O sea, Dios
se encuentra en todos lados y a quien pocos acuden, muchos que no confían o no saben de su presencia, porque no observan alguna referencia tangible o porque no distinguen que Jesucristo es uno y Dios es otro. Muchos se dicen, si no observo presencia, entonces no acudo a alguien desconocido. O sea, es un acto reflejo emocional. O sea, por ellos se buscan imágenes que nos digan algo. Esto se refiere a la fe y no a imaginar que creemos porque nos encontramos, porque nos encontramos con alguien, o sea, que nos pueda dar salud en los centros de oración. O sea, poder dirigirse a un punto de referencia, como por ejemplo una cruz, una imagen de pasta, de bronce o de papel. O sea, que pueden contar con un valor agregado de muchos años o adoraciones que les proporciona validez. Porque en las iglesias o templos se encuentran estas figuras llenas de energía espiritual de los creyentes. O sea, que han enviando a estas a través de los años el amor y fe espiritual a su origen bíblico. O sea, de todas formas, no está en nosotros establecer que esas figuras tengan esencia misma de quienes acudimos. O sea, podría ser, ¿no? No está en nuestras manos decidirlo. Yo reitero mi observación personal y directa que la imagen de Jesucristo debe reunir e igualar a todas las religiones, yo creo, a todas las religiones cristianas que predican de la Biblia. O sea, sobre todo el Evangelio. O sea, de otra forma no serían cristianos, por supuesto. Una imagen de Jesucristo predicado de pie o sentado cuando lo hizo, seguramente en alguno de esos montes o colinas en donde reunía a tantos seguidores, e igualmente a la Virgen María, en cualquiera de sus representaciones, como en México, la Virgen de Guadalupe. Para ser justos, tanto con los hombres como con las mujeres que representan habitualmente la esencia de Dios, de nuestro Creador. O sea, porque me molesta y me duele, como cristiano católico, ver y experimentar el dolor del Hijo de Dios clavado en la cruz, en cada iglesia, en cada lugar en donde quieren mostrarlo o vender su imagen. O sea, con el respeto que me merecen todos mis hermanos de religión, el maestro lo deseo imaginar siempre sonriente, sereno, majestuoso y no sufriendo. O sea, los dolores de la carne como hijo del hombre, que también fue. O sea, no deseo imaginarlo en la de representación de la película La Pasión, imagínate más. Me hizo llorar esa película impresionante, ¿no? O sea, perdón, pero no es justo recordar a Jesucristo de esa lastimosa manera, aunque hubiese sido peor la realidad, como seguramente lo fue en esas épocas de barbarie de los romanos y de los judíos de ese entonces. O sea, no tenemos necesidad de compadecernos del Hijo de Dios, porque ese fue el destino que su Padre le asignó. O sea, no por ello lo amaremos más, pensando que si sufrió tanto, debamos afligirnos por él o por él. O sea, él no pidió nuestra lástima. O sea, Jesucristo pidió nuestro amor y el amor por todos, entre todos. Y sobre todo, el amor y respeto a Dios. Si alguien en la historia papal defendió con entusiasmo y decisión la figura y presencia de Jesucristo, fue Juan Pablo II. O sea, con el Evangelio y doctrina acuestas en una larga misión como jefe de la iglesia de Cristo, y sí concedió beatificaciones, por supuesto. O sea, nunca exigió ni recomendó construirles un altar. O sea, yo pienso que es la iglesia que Jesucristo, pues la presencia de Jesucristo es casi obligada, ¿no? Esto es parte de la libre decisión de los fieles que desean contar con una imagen que les conecte con el Espíritu del Santo o el ser venerado. Lo importante es la fe sincera en cada cual. Jesucristo, y he tratado de interpretar sus deseos a través de un evangelio,
O sea, nos dejó claro cómo comportarnos en la vida material y espiritual. O sea, que muchos no lo comprendan, no está en sus manos resolverlo. Dios es el que juzga nuestros actos finalmente. Los rituales y las formas de mostrar lo que entienden o interpretan cada una de las religiones cristianas a la Sagrada Biblia, sobre todo al Nuevo Testamento, con el Evangelio en su parte central, es lo que nos enseña las verdaderas intenciones de cada agrupación. Su interés plenamente pastoral con la humildad y sencillez que nos dio a conocer Jesucristo. O el interés de agrupar conciencias para enriquecer económicamente alguna religión en particular, a un grupo misionero, a una congregación o secta, o sea, aparentemente cristiana. Dios los juzgará. No, yo no estoy de acuerdo. O sea, no culparía a los buenos cristianos que carecen de la obligación de ser unos eruditos. Eruditos. Bueno, erudito, ¿qué es ser erudito? Es que conocen profundamente algún tipo de conocimiento. O sea, los eruditos, o sea, la gente que conozcan profundamente el contenido de la Biblia. Por mucho que la lean, no necesariamente la reflexionan, ya que no es sencillo hacerlo. O sea, deben reflexionarlo. Dice una, bueno, ¿qué quiere decir reflexionar? Reflexionar es centrar el pensamiento en algo, considerarlo con mucha atención y menos aún entendiendo con claridad los mensajes de Dios y las parábolas de Jesucristo, las famosas parábolas. ¿Qué es lo que sea? ¿De qué significa la parábola? La parábola es una alegoría que sirve para explicar una verdad o una enseñanza. Alegoría es otro tipo que es se utiliza mucho. La alegoría es una ficción en la cual una persona o cosa representa o simboliza otra distintas. ¿No? Ahora, y otra cosa que les voy a... la ficción, pues es una acción o efecto de fingir o simular. Bueno, espero que sea educativo lo que yo les diga, ¿no? Así que, pues, que les queda la gran responsabilidad a los sacerdotes y pastores, conducir a los creyentes a senderos espirituales, que no solamente alegren el día del compromiso, a la misa o a la reunión cristiana, sino que les enseñen con claridad cuál es el papel y las propias obligaciones de un buen cristiano. Y que con la Biblia en la mano, hacerles saber lo que nos ordenó Dios y lo que nos dijo Jesucristo cuando estuvo entre nosotros. Una cosa es que fue Dios en los 10 mandamientos y otra cosa es que Jesucristo que nos mejor dejó como 84 ordenanzas, imagínense nada más. Les comento que hasta el final del libro se las menciono. Ahora bien, entonces, hablar de la Virgen María, o sea, se ha convertido, sobre todo para las mujeres, que son las que acuden en mayor número a las iglesias y templos, un símbolo que las identifica y las conmueve. Algo que no debe ser criticado porque simplemente representa al origen de la existencia humana, a la procreación y, por supuesto, al ser que llevó en su vientre al Hijo de Dios. Sin embargo, debemos diferenciar a la madre del Hijo del Hombre y a Jesucristo como Hijo de Dios. Entonces, es necesario repetir lo que nos dejó dicho. Miren, o sea, esto nos dijo Jesucristo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Así lo dijo Jesucristo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Ahí les digo, no podemos decir, Dios mío a Jesucristo, porque no es Dios mío Jesucristo, es el Hijo de Dios. Esto está en Mateo 12, el 11 y 27. Y cuando Satanás o el diablo le ofreció los reinos de la tierra, aceptando por supuesto a sus padres terrenales como hijo del hombre, su madre de vientre, la Virgen María, y su padre de imagen social, como lo fue José, le dijo Jesucristo a Satanás, no tentarás al Señor tu Dios.
también Jesucristo insistió en esto. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el Hijo de Dios sonrió a su Padre hasta después de su resurrección, cuando nace de nuevo, tiene, cae en la resurrección. Esto está en Mateo de 3, del 7 al 10. O sea, dijo y estableció Jesucristo, nada ni nadie por encima de Dios. Lo dijo Jesucristo. Nada ni nadie por encima de Dios. Eso está en Mateo 3, versículo 7 al 10. Les repito algo que es definitivo y que debemos aprenderlo con mucha precisión. Cuando Jesucristo dijo, primero Dios, ¿verdad? Eso es suficiente. O sea, yo interpreto lo que dijo Dios, lo que yo les comenté, de que no tentarás, o sea, estricto tal, que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces lo que yo llego a la conclusión de lo que dijo Jesucristo es que primero es Dios, después Jesucristo y después para quien tu corazón manda. Así lo sé, está en síntesis de todo, ¿no? Miren, los buenos cristianos pueden elegir diversos caminos para encontrar a Dios y pedirles a seres santificados en la tierra por el Papa para que hablen por ellos en el reino de los cielos. Miren, santificar, ¿qué tiene que ver? O sea, entonces se utiliza la palabra santificación libremente. ¿Qué es santificar? O sea, es reconocer cualidades superiores a la raza humana en el plano interespiritual y será Dios quien confirme tal designación. O sea, cuando llegue frente a sí, quien fue beneficiado de tal distinción, pero nada más. O sea, o que los sacerdotes y pastores recen e intervengan por ellos en el perdón de los pecados, en la concesión de pedimentos. Pero no existe mejor vereda que la que establece el Evangelio. Cuando Jesucristo menciona las formas y modos que debemos respetar y llevar a cabo, si es que pretendemos alcanzar la vida eterna, o sea, si por el contrario no estamos dispuestos a ceder por placer de los sentidos, solamente en su natural expresión. O sea, no atenderemos lo que nos indicó el Hijo de Dios. O sea, por lo tanto, yo les pido que reflexionen, vamos a reflexionar con toda precisión para no errar y para no confundirnos. El deseo de las cosas y personas, o sea, irremediablemente debemos decirle a las ovejas perdidas de la palabra de Dios que no debe importarles lo que Dios exige, ni lo que Jesucristo nos pide. Entonces, gocen, lastímense, excédanse, porque el destino de su espíritu, alma o energía, cuando mueran, porque irremediablemente van a morir, vamos a morir todos, ¿verdad? Será precisamente el horno de fuego. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Eso lo dijo Jesucristo. O sea, que es el infierno. Esto está establecido en Mateo, artículo 13, versículos 47 a 50. Miren, pasaba el tiempo de esos 3 días que tenía Jesucristo y 3 noches que estaría entre nosotros Jesucristo para dejarnos el Evangelio, la palabra de Dios, y su vida terminaría como hijo del hombre. Les decía a quienes le escuchaban, o sea, Jesucristo decía a quienes lo escuchaban, dice, he aquí el sembrador salió a sembrar. Eso es lo que dijo Jesucristo. Mucha gente no entiende qué quiso decir Jesucristo. Esto está en Mateo 13, versículo 3. Miren, observemos aquí una profunda frase de un ser. No solamente con divinidad, sino más bien milagroso. Porque a todos les decía, como no queriendo decirles, como tratando de hacerlos entender
que solamente a los apóstoles se les había dado el conocimiento del reino de los cielos, como le sucedió a Aarón. Aarón fue el primer sacerdote de Dios, como ya les decía. Esto está en Mateo 13, versículo 11. Aún así, hacía el llamado a todos para que el que tiene oídos para oír, oiga. Así lo dijo Jesucristo. Esto está en Mateo 13, con 9. Lo fundamental de una actitud de Jesucristo es que sabía de antemano que no podría cambiar las coincidencias de lo que escuchaban o escucharían en el poco tiempo que estaría con nosotros, y sabiendo también que en las futuras generaciones habrá quienes viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Así es. Estoy tratando digamos, darle significado de las palabras de Jesucristo. Eso está en Mateo de 13, con versículo 3. Y precisamente fueron primero los apóstoles bienaventurados que en sus ojos porque ven y sus oídos porque escuchan, Mateo 13 al 16, mayor debe ser el júbilo de sus discípulos. Cuando les decía que eran seres de privilegio, porque muchos profetas y hombres buenos que forman parte de la historia bíblica, desde que el Antiguo Testamento, desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Esto está en Mateo 13, 17. Y así, en esa parábola de Jesucristo, nos explicaba lo difícil que sería convertir al cristianismo, los que viendo no ven, escuchando no escuchan, ni entienden, ni quieren ver, ni escuchar, ni entender. ¿Cuándo van a considerarse buenos cristianos? Para ello, entonces, designaba a sus apóstoles en la difícil tarea de propagar el Evangelio. Y de ahí, los sacerdotes a nuevos pastores de ovejas descarriadas. O sea, ya no como, por ejemplo, como elegidos por Jesucristo, envidia de tampoco buenos cristianos, sino convencidos y sacrificados discípulos de los apóstoles, que de generación en generación poblarían el mundo del espíritu del cristianismo. Cuando Jesucristo hablaba sobre sembrar la palabra de Dios en la tierra, establecía 4 niveles de espiritualidad en los seres humanos, con capacidad y disposición para aceptar el Espíritu Santo, la voz de Dios. Imaginemos por un momento al Hijo de Dios que entregaba o sembraba la palabra de su Padre. Imaginemos a Jesucristo rumbo a una colina o monte y en el camino comentaba los mandamientos o las ordenanzas de su Padre. Entonces, él dijo una frase muy importante: parte de la semilla cayó junto al camino. Es esto que está en Mateo 13:4. ¿Qué quiere decir esto? Porque es una frase de Jesucristo. En su explicación a los apóstoles, decía Jesucristo, refiriéndose a aquellos que no lo entienden ni guardan la palabra de Dios en su corazón, que serán presa fácil de aquellos que están en desacuerdo con el cristianismo. O sea, imaginemos a Jesucristo convenciendo y emocionando a muchos de sus oyentes que reciben la palabra con alegría. Si no están listos para recibir la palabra con alegría, pues nada. Imaginemos a Jesucristo convenciendo y emocionando a muchos de sus oyentes como que reciben la palabra con alegría. Entonces dice Jesucristo en una frase muy buena: parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotes prontos. Dice, bueno, un cristiano normal y lee la Biblia y dice, bueno, ¿y eso qué quiere decir? ¿Por qué? Porque así conversaba y hablaba Jesucristo. Esto está en Mateo 13, 5. 13, versículo 5. Mire, Jesucristo explicaba que muchos creyentes que se dicen cristianos
Se emocionaron por serlo porque les digan cristianos, pero en realidad no están seguros de su fe, porque cuando se ven criticados, atacados o marginados, bueno, ¿qué quiere decir marginados? Porque hay mucha gente que no lo entiende. Marginados se dice a la persona o un grupo que ocupa una posición límite en uno o varios sistemas sociales y que por tanto se encuentran excluidos de la participación y de los privilegios de los que disfrutan algunos miembros, o sea, de dicho sistema. En una sociedad es fácil lo que se establece. O sea, cuando se habla de marginados por quienes no creen en el cristianismo, entonces, en el cristianismo, entonces se reafligen, se acobardan y tropiezan. Esto está en Mateo 13:21. Eso es lo que quiere seguir. O sea, cuando habla de tropezar. Imaginemos a Jesucristo diciéndoles a los mercaderes, comerciantes y jornaleros que conocen y buscan el placer de sus sentidos como único camino de relajación y disfrute, que la palabra y el evangelio lo envió Dios para los pobres. Esto está en Mateo 5:3. Dijo el Hijo de Dios. Es otra frase muy importante. Parte cayó en espinas y las espinas crecieron y ahogaron a la palabra. A la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Esto está en Mateo con 13 y 7. Jesucristo le decía a los apóstoles algo parecido a esto. O sea, los que van a misa van al tiempo, a un templo, escuchan la palabra y piensan al mismo tiempo en dónde comerán, en dónde se divertirán, o a quienes visitarán el día de la mañana, o sea, cuando empiecen una semana más de trabajo, o la faena, si usarán el anillo, si van a poder, si usarán el anillo de oro, o el collar de perlas, el traje de seda. ¿Qué es lo que les dijo Jesucristo cuando escuchó esto y sintió que esto era básicamente la base de los seres humanos? Prisioneros de las riquezas que ahogan la palabra. Eso es lo que dijo Jesucristo. Está en Mateo 13, versículo 22. Esos son los cristianos por costumbre, por tradición, por compromiso y tal vez por temor, pero no por amor. O sea, hay que tener fe por amor, no por temor. Imaginemos a Jesucristo sonriente, observando cómo la palabra de Dios alimenta y hace crecer espiritualmente en algunos de aquellos que le escuchan. O sea, algunos más que escucharon mejor y aquellos que no solo escucharon, sino que aprendieron, interpretaron y pudieron también sembrar. Porque el que tiene oídos para oír, oiga. Está en Mateo con 13:90 o 9. Por desgracia, para la mayoría no tendrán a Jesucristo para que les predique el Evangelio o los presente milagros, o tal vez aún así no comprendería. Existen también buenos cristianos que con fervor escuchan la palabra de Dios, o sea, participan en su comprensión y promueven su divulgación, pero requieren de un guía espiritual conocedor, o sea, como deben ser los sacerdotes o pastores, cada uno con su manera de interpretar el Evangelio de acuerdo a las directrices, o sea, de su organización religiosa. O sea, que no siempre están en lo correcto. Y se preguntarán muchos, pues, ¿para quién? O sea, ¿para quién es correcto esto o incorrecto el otro? El buen cristiano es como la buena tierra en donde la semilla por ejemplo, que digo, la palabra de Dios dará el fruto de la fe, consagrada en el respeto a los mandamientos y ordenanzas de Dios. O sea, existen a quienes se les concedió la virtud de interpretar correctamente el Evangelio. O sea, como Jesucristo lo deseaba. Existen muchos a quienes les es imposible respetar todos los mandamientos porque influyen mucho en ellos los deseos y el sufrimiento les acompaña. Otros que siendo buenos cristianos aportan lo mejor de ellos por ser un buen ejemplo de rectitud y buenas costumbres.
de una moral respetable y de un esfuerzo constante para atender lo que ordenan los mandamientos de Dios. Cuando Jesucristo observó que muchos se encontraban sin ser y pocos fueron los que realmente serían, o lo que es igual, muchos curiosos y pocos entendedores. Así que siguió hablando con parábolas para que unos cuantos, pocos, que sí lo entendían, fueran testigos de la palabra y promotores de su divulgación. Por ejemplo, en la parábola del trigo y la cizaña, que está en el Mateo 13, versículo 24 al 30, nos trataba de hacer entender el Hijo de Dios lo que significaba el reino de los cielos. El que no entienda de qué se trata el reino de los cielos. O sea, entonces el Hijo de Dios mencionaba al Hijo del Hombre que sembró buena semilla, lo que significa el momento cuando Dios creó la tierra como un acto de bondad. O sea, el momento cuando Dios creó la tierra como un acto de bondad es muy importante. Al caer en el pecado, los hombres, la maldad llegó a ellos y nuestro Creador tuvo que realizar una larga serie de pruebas y castigos, o sea, para establecer que sería libre la elección de ser perdonados por medio del arrepentimiento. A la buena semilla llegó la cizaña, o sea, la mala semilla. O sea, eso quiere decir Satanás o el diablo. Ese es el enemigo que se presenta en diferentes formas, como los instintos incontrolables, los deseos materiales y físicos, más que espirituales, deseos excesivos en lugar de moderados, deseos antinaturales, o sea, egoísmo, ambición, codicia, ira, perversión. O sea, cuando es enviado Jesucristo, o sea, no quería Dios evitar que crecieran los malos entre los buenos, o sea, la cizaña entre las pajas de trigo, lo que es la parábola de Jesucristo, que no tienen remedio y déjenlos a su suerte en el juicio de Dios. Pero, como decía, recoger el trigo en mi granero. O sea, esto lo dice Mateo en el 13:30. El Hijo de Dios no quiso decir que todos los sacerdotes y pastores deben llevar los espíritus, el de los buenos cristianos, con el Evangelio, o sea, cerca de Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado, así lo digo. Y nos dijo también Jesucristo, arrepentíos, que se arrepientan, es fundamental. Si no hay arrepentimiento, bueno, les gusta estar en la maldad, ¿no? Esto se ve en Mateo 4:17. Otra manera de explicar Jesucristo a sus apóstoles para que lo aprendieran, mientras las multitudes escuchaban tratando de entender, o sea, la parábola de la semilla de la mostaza. Es muy importante, Mateo 13, del 31 al 32, en donde el Hijo de Dios profetizaba que el reino de los cielos es tan modesto que como el tamaño de una semilla de mostaza. Así es. Ahora cuando se ha iniciado la prédica de la palabra de Dios, pero advertía a Jesucristo que cuando creciera, y creció, ya somos más de 2.000 millones de cristianos en todo el planeta, sería grande, tan grande y tan extendida que su suave, noble y bello follaje anidarán muchos corazones deseosos de sentir la paz espiritual del cristianismo, sobre todo, como aves que buscan anidar en lugar seguro. Esto está en Mateo 13 con 32. Lo mismo hacía Jesucristo con la parábola de la levadura, por ejemplo, Mateo en el 12:33. Es una explicación simple, así lo entiendo yo, que el reino de los cielos, cuando estaría listo a recibir a la creación, en la siega con el fin del siglo. O sea, ¿cuál siglo? Olvídense, ya no fueron los primeros 300 años después de la muerte del Hijo de Dios. O sea, a la levadura que tomó una mujer y escondió en las 3 medidas de harina. Aunque el Hijo de Dios no explicó esta parábola, pero debo suponer, bajo mi responsabilidad, que nos dejaba una señal de cuándo sería el verdadero día. O sea, Mateo 24:27. Insistía Jesucristo que entendieran lo que significaba
el reino de los cielos. No podemos imaginarnos el rey, de cómo sea o cómo está el reino de los cielos. Tan fácil, ¿no? Porque como sucede actualmente, estamos en el año 2024, muchos tienen fe, pero no terminan por entender o imaginar cómo podrá ser ese reino. O sea, todos tenemos imaginaciones, ¿no? Entendamos que es una recompensa por el arrepentimiento. Lo vuelvo a decir nuevamente, arrepentimiento. O el buen comportamiento o el ser finalmente un buen cristiano. Es cuando decía Jesucristo que era un verdadero tesoro escondido, porque ahí está, pero no podemos verlo porque para verlo debemos lograr primero cumplir nuestras obligaciones espirituales, o sea, con el Evangelio, los mandamientos y las ordenanzas de Dios y de Jesucristo. Y entonces dejaremos todo, porque nos habremos llenado de gozo. Esto lo dice Mateo, del 13 al 44. Asimismo, cuando Jesucristo hablaba sobre el mercader, buscador de perlas, o sea, nos mencionaba a quienes buscan afanosamente la paz, o sea, la paz espiritual, en todas las religiones, meditaciones y reflexiones. Pero cuando descubrimos no a cualquier Dios sin rumbo, sin contenido, sino aquel que fue capaz de mostrarnos el mensaje más hermoso de amor a su creación, al enviarnos a su Hijo Jesucristo, el supremo mensajero, para que nos señalara el camino, el mensajero supremo. Ese Dios, el que nosotros podemos imaginar, no lo conocieron, sí conocieron mucho a Jesucristo, pero a Dios solamente Moisés, que lo conoció cuando les dio las tablas de la ley, o sea, los mandamientos. O sea, Moisés conoció a Dios cuando le entregó los mandamientos. Ese Dios es real, porque se manifestó, la historia bíblica lo describe a través de 2000 años de narración, y han pasado otros 2000 años en donde se demuestra la fuerza del Espíritu Santo, o sea, la fuerza del Espíritu Santo de Dios, para creer alrededor de Jesucristo, al ser más representativo de la creación, el mejor ejemplo de quién ha deseado nuestro creador que sigamos, que imitemos a su Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pues esto en Mateo de 3 al 17, 3 al 17. En Galilea, en Nazaret, en Capernaum, en Gensaret, en Tiro, en Sidón, en Cesarea de Filipo, en Judea, en Jericó y finalmente en Jerusalén, al monte de los olivos. La asla atada y la entrada triunfal, el principio del fin del Hijo del Hombre. ¿Para qué? El Hijo de Dios resucitara hacia el encuentro de Dios. Esto está en Mateo 21, de 1 y 2. Una realidad que sigue existiendo porque sigue perdurando en una alegoría de amor intenso, de veneración a la memoria de un ser que jamás existirá nuevamente. O sea, nuestro Maestro Jesucristo. Algunos creyentes aceptan que un Dios creador, pero sin reino de los cielos, prefieren pensar en un regreso imaginario por medio de la reencarnación. O sea, reencarnación. ¿Qué quiere decir la reencarnación? La encarnación de un alma en un nuevo cuerpo, tras separarse por la muerte de otro. Jesucristo no le pasó eso, fue el mismo cuerpo. Nada más que ya, ni inclusive no su alma, sino él regresó. Digo, eso está bastante bien explicado en la Biblia. Quienes optan por no aceptar su desaparición física y pretender continuar en este planeta, en otro cuerpo, que es la reencarnación, quienes así piensan no deben olvidar que hasta el día de hoy, a principios del siglo XXI, nadie puede asegurar que exista algún personaje del pasado o un simple mortal que recuerde con exactitud su vida anterior. No es posible. En los supuestos de que algo ya se vivió o se experimentó como reacción psíquica, está debidamente comprobado por la ciencia que estudia los efectos de la mente, que es una consecuencia de la falta de madurez intelectual en algunos aspectos de nuestra vida. O sea, otra cosa es la alucinación. O sea,
¿Qué es lo que significa la alucinación? Se refiere a una percepción sin estímulo externo en la que el sujeto tiene conciencia plena de la realidad. Debemos tener una fe absoluta en lo que nos vino a decir Jesucristo. Nos vino a visualizar el futuro del ser humano. Vamos a dejarlo hasta este largo, este, este largo audiolibro de esta parte del Mensajero Supremo de Dios. Les agradezco mucho que estén muy atentos con esto y hago el mayor esfuerzo de corazón, de todo corazón y de una enorme fe en Jesucristo y Dios, para que sean felices ustedes y los que vengan después. Nos vemos entonces para el próximo. Que se cuiden muy bien y Dios los bendiga.